Déjeme que arranque con mi postura editorial para que sepa en dónde estoy parado desde el punto de vista de mis opiniones. Mire, primero decirle con toda franqueza que el fantasma de Nisman va a perseguir toda la vida a Cristina. Porque ella es responsable. Ella es responsable de su asesinato por acción o por omisión. Cada vez que la justicia avanza, el cerco se cierra más sobre Cristina. Mientras las investigaciones se acercan a la verdad, Cristina se acerca a la cárcel. Hay una gran demanda social por juicio, castigo y condena para los autores materiales y los autores intelectuales del crimen de Alberto Nisman. Un magnicidio al que muchos consideran el tercer atentado después de la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel. Las novedades son letales para Cristina, demoledoras. Por un lado, la Cámara Federal confirmó que el balazo en la cabeza de Nisman fue producto y consecuencia de lo que el fiscal hizo 4 días antes, de la denuncia que el fiscal hizo 4 días antes. Estamos hablando del más grave de los delitos, de haber encubierto a los iraníes, que fueron autores del peor de los atentados terroristas de la historia argentina. Insisto, esto no es una opinión de un legislador del oficialismo, como el caso de Waldo Wolf. No es la opinión de un periodista independiente. Estos son los camaristas que están confirmando las conclusiones que el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Tallano presentaron con tanta potencia. Pero como si esto fuera poco, los senadores de Cambiemos confirmaron que todavía tienen plazo hasta noviembre para pedir el desafuero de Cristina. Federico Pinedo y sus compañeros quieren que la Cámara Alta le quite los fueros a la expresidenta para que pueda ir a la cárcel con una prisión preventiva, tal como lo exigió el juez Claudio Bonadío. Mire, la sesión formal se va a realizar seguramente más cerca de la campaña electoral. En su resolución, Bonadío dijo que Cristina, le estoy leyendo textualmente, Cristina impartió órdenes para beneficiar a los iraníes que asesinaron en forma masiva a 85 personas. Y por eso la procesó, la embargó en 50 millones y le pidió el desafuero, le pidió al Congreso que le quiten los fueros para poder aplicar la prisión preventiva. Es cierto que la cosa no es tan sencilla. Miguel Ángel Pichetto, que funciona, actúa como el gerente en el Senado de los gobernadores, se negó a esa posibilidad, ya lo expresó públicamente. Dice que en realidad ellos necesitan una sentencia firme. De hecho, Carlos Menem está todavía en el Senado y votando junto a Cristina. En la última elección, en la vergüenza demagógica del tema de las tarifas, Cristina, la progresista, votó al lado del neoliberal Carlos Menem. Levantaron la mano juntos, ¿no? en el mismo tema. Digo, los diputados no necesitaron ese requisito a la hora de desaforar a Julio De Vido, que está acusado por corrupción, es decir, por un delito menos grave que los que está acusado Cristina. Y los legisladores de Cambiemos están estudiando seriamente la posibilidad de acceder al desafuero de Aida Ayala porque no tienen que servir para proteger y para no investigar a aquellos funcionarios importantes. Creo que estamos hablando de las consecuencias más brutales del tenebroso pacto que firmó Héctor Timerman con Irán por orden de Cristina. El ex canciller, traidor a su pueblo, hoy está en libertad y fue autorizado a salir del país para someterse a un tratamiento producto del estado avanzado del cáncer que lo aqueja. Los jueces Martín Irursun y Leopoldo Bruglia procesaron también a 4 custodios de Nisman por incumplimiento de los deberes de funcionario público y a 2 de ellos, además, por encubrimiento. Dejaron a Nisman a merced de sus asesinos en medio de una zona liberada. Nisman y el tema de las custodias, ¿se acuerda? Quiero hacer una mención a la procuradora, la doctora Gil Carbó, que con respecto a la custodia, antes de esto, que en el mes de diciembre se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme, doctor, mire, pasa esto, no quiere que usted, yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente. Le digo, la verdad, doctora, hoy lo voy a repensar. Pero le dije, con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar y todo. No sé si será la misma actitud que he tomado, pero en su momento, obviamente que tengo custodia, no me agrada, pero sé que es necesario, porque obviamente uno también tiene vida privada. No me agrada la custodia, la va a necesitar, doctor Nisman, le decía Alejandra Gil Carbó. Esto es otro cachetazo judicial para Cristina, porque la Cámara avaló el informe pericial que la Gendarmería,
que confirma que Nisman fue asesinado en el baño por 2 victimarios. Uno manipuló el arma y el otro movió el cuerpo. Dicen que hasta por la morfología de las gotas de sangre es posible establecer que hubo otras personas. Lo golpearon, le fracturaron el tabique nasal, lo drogaron con ketamina para vencer su resistencia. Ya lo había dicho aquí en este programa su valiente viuda, la doctora Sandra Arroyo Salgado. La ketamina en realidad es un anestésico que se usa en veterinaria, generalmente para caballos. En dosis altas produce un efecto disociativo en lo que es la fase psicomotriz, es decir, que la persona no tiene dominio de su propio cuerpo, por eso el consumo es en general en compañía y no en soledad. La ketamina también puede ser suministrada, inyectada por vía intramuscular. La verdad es que en el departamento de Alberto Nisman no se secuestró ninguna jeringa, por ejemplo, como para sostener que él se hubiera inyectado ketamina. En esta pericia minuciosa y certera hicieron su aporte 24 expertos en medicina legal, balística acústica, video, planimetría, rastros, expertos en microscopios y electrónico y cromatógrafos. Hubo en ese momento, se registraron cortes de luz en la zona y cámaras de seguridad que, oh sorpresa, no funcionaron. Hay un paño que podemos ver a nuestras espaldas respecto de todo lo que fue aquel momento tan terrible. Hay imágenes que son incomprensibles, que son verdaderamente tragedias de ver cómo se comportaron los funcionarios. Ustedes saben que, según esa pericia, el balazo de la pistola Versa explotó en el cerebro de Nisman el domingo 18 de enero del 2015 a las 2:46 de la madrugada. Nisman no tenía rastros de pólvora en sus manos. El tiro entró por una zona donde no se disparan los suicidas. Borraron sus registros del celular. Alguien ingresó a su computadora después de su muerte. El FBI está colaborando desde la tecnología para aportar algunos datos realmente novedosos. El técnico informático Diego Lagomarsino fue una pieza clave en el plan criminal y por eso se ha ratificado su procesamiento. En cualquier momento dicen que le van a decretar su prisión preventiva. Todos recordamos aquella patética cadena nacional de Cristina, que ella ofreció toda vestida de blanco en una silla de ruedas, como apostando a victimizarse, sin saber bien para dónde apuntar. A propósito de esas 2 cartas, y si se me permite la digresión, se intentó decir que en la segunda había cambiado de opinión respecto de la muerte del fiscal Nisman, porque decía que en la primera había afirmado que era un suicidio y en la segunda que no. Una lectura detenida, rápida, de la misma, rápido detenida, ve claramente que en la primera carta, en el segundo párrafo, cuando hablo en el primer párrafo en términos generales de la muerte y del suicidio, y cuando me refiero concretamente al caso del fiscal Nisman, en el segundo párrafo pongo suicidio entre signos de interrogación. En este tema está claro que Cristina fue y vino varias veces, ¿no? Dijo que fue un suicidio, después que fue un asesinato, signo de pregunta, sin signos de pregunta. Dijo que se enteró por una persona, pero después se supo que se enteró por otra persona. La verdad, un verdadero chiquero declarativo, igual que el que Sergio Berni protagonizó en el escenario del crimen. Cristina no fue capaz ni de darle el pésame a la familia del fiscal. 0 condolencias. Todo lo contrario, ordenó demoler su prestigio y matar nuevamente al muerto, pero esta vez con mentiras y con presunta información de vida privada. Aníbal Domingo Fernández fue el jefe de ese operativo Basura y de toda la maquinaria estatal que incluyó el pedido. Escuche usted, Aníbal Fernández pidió que metieran presa a la madre del fiscal Nisman. ¿Se acuerda? A uno le cuesta creer que este hombre, estando en vacaciones, entonces iba a la casa de su amigo, perdón por llamarlo a su amigo, del turro que le robaba la mitad del sueldo, a llevarle una pistola para que se protegiera y se cuidara. Era tan servicial. Se le daban los fondos para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables. Si él la dedicaba para salir con minas y pagar ñoquis,
Entonces se mofó durante todo este tiempo de 85 víctimas y más de 300 heridos que provocó el atentado de AMIA, un sinvergüenza de los que pocas veces se ha visto en este país. Un sinvergüenza de lo que pocas veces se ha visto en este país, ¿no? Parece que se estaba mirando al espejo a Aníbal Fernández. ¿Sabe qué pasa? Los esbirros de Cristina utilizaron todos los insultos y descalificaciones que tuvieron a su alcance. Le dijeron de todo a Nisman: corrupto, turro, sinvergüenza, incompetente, homosexual, loco, títere, espía, mujeriego, agente de la CIA y del Mossad, lavador de dinero, golpista, idiota. Varias de las cosas las dijo Aníbal, algunas Diana Conti, otras hasta, ¿cómo llamarle?, presunto artista Ignacio Copani. En realidad ellos querían instalar que había un Nisman que era imprevisible, un tiro al aire, pero en realidad fue un tiro en la cabeza. Este es el peor escenario para Cristina. Insisto, la Cámara confirmó que Nisman fue asesinado por la denuncia que hizo sobre ella. Y antes de fin de año el Senado va a tratar su desafuero para cumplir la prisión preventiva. Los jueces aseguran que Nisman no se suicidó, ni fue inducido al suicidio, ni estaba loco, ni tenía miedo. Al contrario, estaba eufórico y contento porque en unas horas iba a exponer toda su investigación ante el Congreso de la Nación. Y estaban muy cerca de ese tema dos legisladoras en aquel momento, Laura Alonso y Patricia Bullrich, hoy ministra, que por supuesto le vamos a hacer una pregunta sobre este tema también, porque tuvo un rol preponderante en aquella época en la relación con el fiscal Nisman y hoy es ministra de Seguridad. En aquel momento, en este canal, Nisman lo decía, contaba, resumía todo lo que ocurrió en su investigación de esta manera. Ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se va a hablar de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen: este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. ¿Para quién jugaban los espías, no? ¿Para quién espiaban los espías? La verdad que las escuchas telefónicas, le pido que preste atención, sobre todo las escuchas telefónicas que hay entre Jorge Yusuf Khalil, Luis Delía y Fernando Esteche, porque demuestran el nivel de presencia en la Casa Rosada, las relaciones con Carlos Zanini y con Oscar Parrilli. Hay que estar muy atentos a los que dicen, donde prácticamente se descubren. Tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, ¿verdad? Que pasar para allá, pero urgente, antes de mañana. ¿Antes de mañana? ¿Dónde están? Estoy en la Casa de Gobierno ahora. No saben nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo Argentina-Irán en Etiopía. Sí, sabía. El memorándum ese lo hemos escrito hace 6 años con una persona, lo presentamos y nos dijeron es inviable. Hoy se firmó. ¿Sabe quién me lo escribió a mí ese día el memorándum ese? ¿Quién lo escribió? Fernando, boludo. Me dice, pasale esto, a ver si le interesa. Se lo pasé y bajaron, me dicen, no, te están haciendo el entre, bla, 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 bla. Hoy se está firmando ese memorándum. Ese que se ríe de la firma del memorándum es Jorge Yusuf Khalil. Fernando es Fernando Esteche, hoy detenido por la causa. Fue el único que quedó preso porque ya tiene una condena anterior y está preso el ex líder de Quebracho, el que sus propios compañeros intentaron asesinar a puñaladas en una marcha. Hay que decir y subrayar a esta altura el rol nefasto que jugaron algunos personajes de la justicia. Estoy hablando de la fiscal Viviana Fein, de la jueza Palmagini,
del juez Daniel Rafecas, madre mía, cerró todo rapidito, rapidito, sin leer prácticamente nada, todo a pedir de boca de Cristina. Y además 2 jueces que por suerte ya no están y que tenían la camiseta de Cristina puesta, pero tenían también los bolsillos llenos de demasiado dinero inexplicable. Hablo de Eduardo Freiler y de Jorge Ballesteros. Por el contrario, hay que destacar a los que se comportan de acuerdo, los que se han comportado y se siguen comportando de acuerdo a su prestigio y a su excelencia profesional. Hablo del doctor Gustavo Hornos, de Mario Borinsky, de Julián Ercolini, de Eduardo Tayano, de varios exfiscales compañeros de Nisman, del exfiscal Pablo Lanusse, abogado valiente de la madre de Alberto Nisman. Y por supuesto, la entereza de su ex esposa, de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que desde el primer momento dijo que había sido un magnicidio, y además el temple de sus 2 jóvenes hijas, de Yara y de Cala, asistidas espiritualmente por el rabino Marcelo Polakov. Todas estas son muy malas noticias para Cristina y su gente en la causa que más la asusta. Cristina comete errores, entra en pánico y actúa como culpable cada vez que este tema vuelve al escenario público. Ella sabe, y Parrilli también lo sabe, que esta es la principal causa que tienen. Para vos, ¿cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Uy, la de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos. Bueno, Claro. que me también pidió el embargo. Menos mal que Parrilli le contestó bien, le dijo la de Nisman, porque si no, vaya a saber qué adjetivo hubiese utilizado Cristina para el señor Parrilli, el mayordomo. En el caso de Carlos Zanini, salta a la vista que, según lo que dijo el propio Antonio Estiuso, fue Zanini el encargado de comunicarle a Nisman la orden de Cristina: deja de investigar a Irán, orden que, dicho sea de paso, Nisman no cumplió y por eso terminó muerto con un balazo en la cabeza. Julio De Vido va a tener que dar explicaciones sobre el posible intercambio de petróleo con Irán, la triangulación con Venezuela para abastecer el plan nuclear de los que aún hoy niegan el holocausto. Muchos creen que esta tranza repugnante de impunidad por apoyo nuclear es lo que explica el inexplicable giro, viraje de 180 grados de Cristina en las sesiones de las Naciones Unidas. Se levantaba Cristina cada vez que hablaba un representante de Irán y de pronto pasaron a firmar un pacto tenebroso y secreto con ese gobierno en Alepo. Los K nunca entendieron que la mentira siempre despierta sospechas. La verdad siempre resucita. Por más profundo que la quieran enterrar, la verdad no se suicida. La verdad no se puede sepultar. Le doy mi palabra.